Y bueno, esta primera entrega, porque esta es una primera entrega de todo un trabajo que vamos a hacer con un tema de automatización. De hecho, digamos que hoy les presentamos a Eva. Eva es un concepto que se le está agregando en el software internamente para todo un tema de automatización. La automatización da para muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, quisimos iniciar con este tema de los correos electrónicos porque, bueno, era prácticamente, entre comillas, el más fácil de poder implementarlo y era algo que sobre todo tiene muchísimos beneficios. Y se elige este mecanismo de la automatización. Bueno, como saben ustedes, todo lo que se está viviendo ahorita por este tema de la pandemia, etcétera, ha venido a reforzar y optimizar los recursos en el tema de marketing. Entonces creímos que había que enfocarnos en ese sentido y por eso fue que en este caso decidimos sacar este primero. Después vamos a tener otros lanzamientos con respecto a la automatización, pero todo esto viene enfocado a un concepto que le hemos denominado EVA. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces de ahí nace todo esto, ¿no? Vamos a... Ok. ¿De dónde viene o el por qué esto obviamente, o de los correos electrónicos? Hay que entender que esto solamente es una parte de todo nuestro ecosistema que yo puedo hacer en función de ventas. Y a esto se lo vamos a llamar embudo de ventas. Entonces, es importante entender que cuando yo voy a hacer una campaña de correos electrónicos, debe de, digamos, ser parte de un embudo de ventas. Que el embudo de ventas, pues ok, yo tengo que hacer funciones para atraer a nuestro cliente o prospecto, para poder tener una interacción, para hacer la conversión pues básicamente ya a un prospecto calificado, o si tengo un cliente, también el tema de la fidelización, y luego obviamente pues se vuelve el cliente y tengo ventas. Entonces esto es parte de un camino que se tiene que seguir y el tema del correo electrónico es uno de los elementos que nos va a llevar a todo eso. Aquí también vemos temas como generar tráfico. Si ustedes tienen obviamente una tienda en línea que está muy, pues obviamente, pues no de moda, sino es algo que se debe de tener, pues tienes que generar tráfico para que la gente vaya a comprar a tu tienda en línea. Aquí este tema de aportar contenido de valor, si tú ya tienes una base de datos, pues mandarle información, o si vas a compartir algo en Facebook. Entonces, todo este tema de contenidos de valor, pues va a hacer que puedas tener seguidores, ¿no? Y ahorita voy a tocar un tema sumamente importante con respecto a esto de los seguidores. Y bueno, tenemos webinar, publicidad, como lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, siempre estás haciendo algo, de alguna manera, una marketing. Y bueno, el correo electrónico, que todavía sigue muy vigente esto del correo electrónico. En un momento dado, recuerdo que cuando empieza todo ese tema de las redes sociales, Facebook concretamente, se pensó que el correo electrónico iba a desaparecer porque ahora la nueva generación no ve correos electrónicos, etcétera, etcétera. Pero no, realmente el correo electrónico se sigue manteniendo y creo que con muchísima fuerza también. Entonces, de ahí nace la importancia de verdaderamente poder manejar muy bien las campañas. Y estas campañas pues tienen que ver obviamente en las campañas de correos electrónicos, que ese es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver cómo realmente, cómo es que yo debo de verlo, la nueva visión de ver esto de las campañas y luego cómo lo podemos hacer con CRM-SEOs. Todo este tema de las campañas. ¿Bien? Entonces, el tema, pues básicamente nos vamos a ir a campañas. Muy bien. ¿Qué es una campaña de marketing? Y primero quisiera yo empezar con eso porque pues también es importante. Aquí puede haber gente muy experta en este tema, pero también puede haber gente no tan experta o que apenas va a empezar. Entonces, creí conveniente poder explicar un poco el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, el tema de las campañas de correos electrónicos, como dice aquí, se utilizaba para enviar envíos masivos a un conjunto de contactos, que es normalmente lo que nosotros hacíamos. Nosotros teníamos una hoja de Excel, si acaso, ¿sí? Y la subíamos o la usábamos para usarlo por
Gmail o por Outlook, o en su momento comprabas una base de datos y ¡pum! Mandabas una campaña. Y decías, bueno, ya estoy haciendo campañas de correos electrónicos. Y bueno, muchos de ustedes me imagino que se han de haber dado cuenta que esto en realidad no sirve. Cuando tú usas las campañas de correos electrónicos, yo llamo en ese sentido por ocurrencia o que no están bajo una estrategia clara, realmente no te sirve. Yo incluso hemos hecho y me han platicado también gente, amigos, distribuidores que han comprado base de datos, ¿sí? Han pagado empresas para que les manden correos electrónicos a una base de datos que ellos tienen, ¿no? Y les ofrecen, bueno, muchísimas cosas, pero que al final realmente no tienen los resultados esperados. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme comentarles aquí algo importante. Cuando yo hago este tipo de esfuerzos, normalmente los hago desde un punto de vista con poco esfuerzo, porque si volvemos al tema de comprar una base de datos, pues no hubo un esfuerzo. Entonces, es decir, si acaso lo único es un esfuerzo económico, ¿no? Porque te llegan a cobrar X cantidad de dinero y ese es el esfuerzo económico que haces. Pero no hay un esfuerzo atrás verdaderamente por ganártelos, porque aquí vamos a hablar de este tema. Cuando yo empiezo a tener campañas, empezar en este tema de la automatización o de hacer campañas de correos electrónicos automatizadas, tiene que ver con algo que verdaderamente nosotros tenemos que ganarnos. Y aquí menciono por primera vez una palabra que cuando empezamos a estudiar todo esto, hemos visto que es la parte medular, que se llama audiencia. ¿Esto qué significa? Bueno, ahorita más adelante les voy a explicar, pero ahorita nada más para terminar esta lámina. Entonces, aquí el punto es, cuando yo quiero hacer una campaña, con una campaña, muchas de las veces les hago sin esfuerzo. Entonces, por eso tengo que comprar base de datos, cero esfuerzo. ¿Estás de acuerdo? Cero esfuerzo en mantener la base de datos, cero esfuerzo en realmente en tenerla perfilada, o realmente empiezo a generar mis propios leads. Y ahí viene todo un tema de la generación de demanda. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente aquí hay algo muy importante que tengo que decirles, que iniciar con todo este trabajo de la automatización sí requiere un esfuerzo, un trabajo, pero de que vamos a consolidar un gran activo que le vamos a llamar audiencias. ¿De acuerdo? Ustedes, yo creo que muchos de ustedes han visto que está, bueno, ahorita hay una cantidad, bueno, hay muchísimos youtubers, muchos muy exitosos, realmente, que monetizan todo esto, ya es así, es un negocio realmente muy importante. Hay mucho contenido de cualquier tipo de contenido, de cualquier gusto, necesidad, color, lo que quieras. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad, ellos tienen todo un ecosistema o un embudo, pero al final del camino lo que están buscando es crear una audiencia. Porque ese volumen de audiencia es la que te va a dar las ventas, la que vas a monetizar. Entonces, es que ese es un activo tuyo y esa es una cosa que yo quiero transmitirles en esta presentación, ¿no? Que todo esto que ustedes van a empezar con CRM-SEOs, pues van a empezar a crear un activo muy importante, audiencia. Y vamos a dejar de llamarle contacto o lista de contactos. Porque les digo, normalmente en este caso, pues puedes tener, si no tienes SEOs, tienes en tu sistema administrativo una lista con sus correos electrónicos o un Excel, y esa es una lista de contactos. Eso no es una audiencia. Entonces tenemos que cambiar primero el chip en el cual ahora yo voy a llamarle mi audiencia. Entonces, regresando al ejemplo de los youtubers, todos ellos están trabajando sobre un tema de crear audiencias. Y hay tipo de audiencias aquí, como menciono, lejanas, cercanas y próximas, por llamarles un nombre. Pueden ustedes encontrar mucha literatura y le pueden poner el nombre que quieran, pero aquí lo que yo quiero es que poder ser lo suficientemente claro para entender el contexto de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que nosotros vamos a poder ayudarles. Muy bien, esto está muy simple. Tú tienes que pensar ya en una lista de contactos, tienes que pensar en una audiencia y esa audiencia tiene un perfil y está calificada, que más adelante la vamos a ver. Entonces puedes tener audiencia
lejana, cercana y próxima. Vamos a llamarlo, entre las próximas cercanas son tus clientes. Tú ya tienes ahorita, o como yo le llamo, la audiencia dura, ¿no? Como los políticos que tienen sus seguidores o los que son miembros de algún partido político, que son los seguidores duros, el voto duro que le llaman. Pero luego tienes otros que son los indecisos y otros los que tal vez ni te conocen. Entonces estás hablando que tienes diferentes audiencias. Entonces, las audiencias cercanas son las próximas, que esta audiencia dura, podemos pensar que son tus propios clientes, ¿sí? O los prospectos que en un momento dado ya te han tenido un contacto contigo. Y luego tienes, obviamente, las lejanas, las que en su momento no te conocen. ¿De acuerdo? Entonces, hay que identificar muy bien. Ahorita lo que nosotros vamos a proponerles es, obviamente, empezar a construir muy claramente en un sistema virtuoso de comunicación con nuestra audiencia cercana y nuestra audiencia próxima, ya sea tus clientes o tus prospectos, ¿de acuerdo? Porque la audiencia que no te conoce, tendrías que entrar a un tema de generar tráfico y comprar, ahora sí, campañas en redes sociales y hacer otro tipo de campañas. Porque aquí yo no te sugiero, es decir, que tú compres una base de datos. Eso es obviamente. De hecho, incluso cuando tú estás haciendo correos electrónicos masivos, eso te pueden penalizar y te puedes meter en muchas broncas. No tiene caso. Hay que trabajar para que tú de alguien que no te conozca, le interese tu producto y luego obviamente diga, ah, ok, si me interesa, voy a comprar. Es decir, como ven aquí, son 3 pasos, ¿no? Tengo mi audiencia, la cercana o la lejana, la que no me conoce o la que no me conoce, y esa yo la tengo que convertir en leads, que son clientes o interesados, que están interesados, ya sea clientes o prospectos en un producto que estoy vendiendo, y obviamente se va a convertir o se va a cerrar la venta. Bien, entonces ese es el tema de la audiencia, que es importante que quede súper claro el cómo es esto. Ok, bien. Y entonces hablábamos de hacer una estrategia. Ya vimos que tiene que ver con el tema este del embudo de ventas, como ustedes están viendo ahí, que ya lo platicamos. Y la estrategia es, reafirmando, es, tengo que atraer, en este caso tú tienes una audiencia que ya pueden ser tus clientes o tus prospectos, que ya no los atraes, lo que tienes que darles es información o contenido de valor para que ellos en su momento puedan realmente comprarte. Porque tú puedes decir, ah, promoción 2x1 o ahora vamos a hacer un súper descuento. Eso realmente no, o sea, sí sirve, pero realmente no es lo que tú vas a crear una audiencia, porque si no serías una lista de prospectos. Una audiencia tú ya la puedes decir cuando realmente te está siguiendo, cuando realmente se vuelve un lector de lo que tú estás haciendo. Entonces puede haber realmente contenido de valor para lo que tú estás vendiendo. Entonces vamos a atraer a través de la audiencia, obviamente convertir y cerrar la venta. Esa es la estrategia que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces esta estrategia la vamos a convertir vamos a implementar la estrategia en una campaña automatizada de marketing. ¿Y por qué tiene que ser automatizada? Porque si no está automatizada, el esfuerzo que tú tienes que hacer es tremendo. Es más, no lo puedes hacer. Por ejemplo, si tú realmente traes un prospecto que se inscribió en tu página, pues imagínate darle seguimiento manual a ese prospecto que está interesado. Prácticamente es imposible, porque no estás hablando de tener uno o dos, estás hablando de tener muchos. Entonces tienes que crear todo un embudo a través de correos electrónicos automatizados. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, si tú realmente quieres crear audiencias a través de correos electrónicos o campañas de correos electrónicos, debes de saber que ese es un tema que debe de estar automatizado. Ya no puede estar de manera manual, como ahorita muchísimas veces haces, y como hace rato les comentaba, mandas un correo de ocurrencia, mandas un correo de promoción, pero pues mandaste el correo, no hay una invitación a la acción, ¿sí? No hay un registro de interés, no hay absolutamente nada. Entonces no puedes capitalizar esa interacción que está teniendo el cliente. Y ahorita más adelante vamos a ver también un ejemplo.
¿De acuerdo? Entonces, por eso es que debe de estar automatizada nuestra campaña de marketing. Ahora, ¿qué es una campaña automatizada? Es la programación de una secuencia de correos enfocados a un objetivo concreto y a un segmento de la audiencia concreta, las cuales se van enviando dependiendo de la reacción del destinatario, es decir, de nuestro cliente o prospecto. Bueno, lo que muchas veces hemos hecho o hemos empezado o empezamos y luego ya no le seguimos, que se llama tener perfectamente clasificada nuestra audiencia, qué tipo de cliente, qué sector, qué segmento, qué giro, compra, etcétera. La ciudad, el vendedor, si es cliente, si es prospecto, una serie de información o de campos que hacen que me perfile para que yo pueda verdaderamente tener un segmento. Y la otra es que tenga objetivos. Esta situación representa un trabajo específico. Nuevamente, sí hay un esfuerzo, sí hay un trabajo, porque tienes que sentarte con tu equipo y planear todo lo que es la secuencia, porque tú puedes hacer una secuencia automatizada por 6 meses, por 1 año. Nosotros, desde que empezamos todo esto, traemos varias campañas automatizadas para hacer, obviamente nos ha servido muchísimo a nosotros y para poder probar todo esto. Traemos campañas de 4 meses, campañas que ya están automatizadas durante 4 meses. ¿Eso qué significó? Que se hizo un trabajo de definición de todo de hacia dónde íbamos a ir, cuál es el objetivo, y teníamos que hacer todos los diseños, etcétera. Hay un trabajo que se tiene que hacer. Y eso no te lo puedes brincar, porque si no, entonces básicamente no vas a tener el resultado que tú estás esperando. ¿De acuerdo? Muy bien. Las cuales se van enviando dependiendo de la reacción del destinatario. ¿Esto qué significa? Tú mandas un correo electrónico y dependiendo lo que hizo o no hizo el destinatario. El más común, y ahorita vamos a ver un ejemplo, es si le dio clic o no le dio clic, si lo abrió o no lo abrió el correo. Entonces ahí hubo algo que hizo o no hizo el destinatario, entonces tú tienes que hacer otra cosa. Esa es una situación de una reacción que tiene nuestro cliente o prospecto. Muy bien, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se arma de una manera pues, bastante sencillo. Pero se tiene que tener muy claro qué es lo que se quiere hacer. Hay campañas, por ejemplo, que podemos hacer para todos, nuestra audiencia, pero hay campañas que no, que tiene que ir a un segmento específico. Y ese segmento puede estar, obviamente, incluido por diferentes tipos de perfiles de clientes o prospectos. Entre más tú puedas focalizar el segmento, es muchísimo más poderoso a la hora que tú estás enviando una campaña. Aquí yo les voy a poner unos ejemplos que vamos a poder hacer en todo esto. Y como ustedes verán, cuando logremos, porque al final vamos a ayudarles a hacer todo esto, ahorita les voy a explicar el cómo se va a hacer. Pero, por ejemplo, todo el tema de seguimiento de oportunidades y cotizaciones automatizados, eso ustedes saben, los que están vendiendo día a día, que tú como vendedor que tienes que estar llamando, tienes que mandar un correo electrónico, mandar un WhatsApp, etcétera. Hay un tema de seguimiento ahí que tienes que hacer y si no lo haces, pues puedes perder una venta. Entonces, esto lo puedes hacer también automatizado. Conversión de prospectos a clientes, pues lo mismo, tú traes un prospecto que lo quieres enamorar para que se venga contigo, pues tienes que hacerle una secuencia de videos o de contenido para que se interese y se venga, ¿no? Entonces, ese es el tema de atraer. Entonces, también todo eso lo puedes automatizado. Difusión de contenidos, que creo que es algo muy importante que casi nadie hace. Y les pongo el ejemplo de los youtubers, porque si tú te fijas, ¿cómo hace un youtuber para tener audiencia? Pues pone videos de 10 minutos, te platica de algo que te interesa, y tú lo sigues, te gusta el contenido, le aprendes, etcétera, y entonces empiezas ahí a tener ya una identificación. Entonces puede haber definición de contenido, no necesariamente pueden ser videos, obviamente, pero también puede ser un artículo de cómo hacer esto, cómo optimizar aquello, etcétera. Eso es algo muy importante. Pero también a veces quedamos en el intento, porque cuando no tienes un sistema automatizado, pues mandas uno y luego ya te da flojera porque tienes tu base de datos aparte, tienes que actualizarla, los nuevos.
O sea, los medios no están dados para que esto se dé de una manera, de manera constante, porque la constancia es muy importante. Y bueno, entonces ahí nuevamente tiene una gran justificación este tema de la automatización. Bueno, entonces difusión de contenidos, seguimiento de suscripciones, muchos vendemos con productos que tienen un vencimiento y también lo vamos a poder hacer. Encuestas, ¿de acuerdo? Es algo que también se necesita, entonces también que también lo puedes hacer. La otra vez platicaba con un buen amigo con respecto a las encuestas, y es que yo mando la encuesta y nunca me contesta, o me contestan muy poquito. Obviamente tú mandas un correo electrónico, no lo vio, estaba ocupado, etcétera. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Una secuencia automatizada donde lo vas llevando, lo vas invitando a que conteste la encuesta. Entonces, obviamente, a través de esa automatización, pues vas a poder tener una probabilidad de éxito mucho mayor. Invitaciones a invitaciones e inscripciones a cursos, como este curso que hicimos nosotros, lo hicimos totalmente automatizado. Antes nosotros teníamos 2 personas específicamente para conocemos este tipo de eventos, donde les llamábamos y confirmaba y mandaba el link. Y luego en el grupo de WhatsApp había una serie de mensajes que qué pasó con con el link. Un rollo tremendo, ¿no? Entonces, cuando haces una automatización como estas, es una cosa muy padre porque te vuelves muy, muy eficiente. La gente ya no está enfocada en eso. El sistema se encarga automáticamente y ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo hicimos eso, ¿no? De hecho, el ejemplo que les tengo es en función a este curso que hicimos. Bueno, felicitaciones de cumpleaños, ¿no? También. Esto, si tú lo automatizas, bueno, si no lo tienes automatizado, mejor dicho, pues tienes que meterte a hacerlo manualmente. Pero cuando lo tienes automatizado, tú no te preocupas de nada, el sistema lo hace automáticamente. Entonces, pues bueno, ya es mucha ventaja, ¿no? Simplemente es enorme la ventaja. Bueno, y también, y por último, un tema de redes sociales que también tiene que ver, hablando de las audiencias, porque si vimos en el tema del embudo, en el embudo de ventas, nosotros tenemos que atraer. ¿Y de dónde vamos a atraer? Obviamente podemos atraer de nuestras redes sociales y entonces eso se va a dar suscriptores, Facebook, ¿sí? Yo tengo un cuestionario, regalo algo, entonces tengo que registrarlo, pero entonces eso tiene que ir a mi audiencia para que se dispare una campaña, le está dando seguimiento. Esa es la automatización. O en Shopify, ¿no? Ahorita que está muy de moda Shopify, tú tienes alguien que si no, bueno, lo peor que puede pasar es que no te compre, pero dejó un carrito abandonado, lo que se llama. ¿Cómo le vas a dar seguimiento a los carros abandonados? Pues lo puedes a través de correos electrónicos automatizados y que además eso se va a ir automáticamente a hacer remeseos. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden automatizar. Este solamente son un ejemplo de lo que podemos ir haciendo o de lo que podemos hacer. Este es un ejemplo. Vean, para explicarles qué, eh, qué fácil es. Yo creo que aquí lo más importante para poder hacerlo fácil es cambiar el chip y que todo lo que nosotros pensemos tenemos que pensarlo como una estrategia y una campaña a largo plazo. O sea, no un correo electrónico por ocurrencia o aislado. Tiene que haber una serie de correos electrónicos y que tiene que haber, claro, diferentes diseños, flyers, mensajes, asuntos, invitaciones a la acción, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que tienen que hacer. Entonces, una de las primeras cosas es cambiar el chip, que hay que hacer todo eso. Obviamente también otra de las cosas que se tiene que hacer es que verdaderamente nosotros tengamos nuestra audiencia muy bien identificada, clasificada a través del perfilamiento. Eso también es muy importante para poder hacer todo el tema de los filtros, ¿de acuerdo? A través de etiquetas y segmentos, que es como se hace el filtro. Pero les pongo este ejemplo. Aquí, si te fijan, hay lanzamiento nacional, ahí está el 2, el 3 y el 4. Aquí puse un ejemplo de cuatro correos electrónicos. Cada uno de los correos electrónicos tiene un detonador o un trigger, que es el que, como se les llama a la plataforma, ¿sí? Y ese trigger o ese detonador, lo que hace es esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se manda el primer correo electrónico y el trigger o detonador es si no lo abrió o no le dio clic, entonces envías el segundo correo electrónico.
¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Hay una serie de triggers o detonadores, hay muchos. Va a depender mucho de exactamente qué es lo que se quiere lograr. Por eso es tan importante que se tiene que hacer la estrategia para poder identificar muy bien ese tipo de triggers. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Bueno, valga la redundancia. Aquí, por ejemplo, vamos a ver esto, ¿no? Tenemos este trigger que si no manda el segundo, y el tercero, y si no manda el cuarto, y se va hasta N cantidad de correos electrónicos que tú quieras. Pasa algo, cuando ya le da clic o abre, cuando ya le da clic, en este caso, ya no le siguen enviando los correos. Esa es otra cosa que lo programas tú. O sea, si ya le dio clic, si ya se registró, ya no le sigues enviando correos electrónicos. Muy bien. Y luego, a los que le dieron clic, tú puedes hacer otra campaña automatizada para los que sí le dieron clic y que se registraron. Entonces, les vas a mandar un correo electrónico de recordatorio. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, miren, muchas de las veces cuando nosotros no hacíamos este tema de automatización y hacíamos este tipo de cursos y no recordábamos, o sea, si no le, oye, te recuerdo mañana que es el curso, etcétera, se les olvidaba y no entraban. Entonces, realmente el correo electrónico del recordatorio para los que se registraron y del recordatorio para los que no se han registrado, pero que pueden entrar, es muy importante. Son dos tipos de recordatorios. Entonces, realmente esto es muy eficiente porque no sé si les ha pasado a ustedes que te registras un curso y al final se te olvida. Te llegas a acordar si hay un recordatorio. Entonces, obviamente, este tipo de mecánica, si no está automatizada, híjole, pues dependiendo de la cantidad de audiencia que tengas, pero puede representar mínimo 2 personas en que tengas ahí llamando, whatsappeando o como le quieras llamar, ¿no? Y te genera una cantidad de tráfico de mucha situación. Entonces, como ven aquí, este es un ejemplo de cómo yo quería mostrarles cuáles son los elementos. Obviamente tenemos la audiencia, obviamente tenemos un filtro que tiene que ver con las etiquetas, con los segmentos que se van a hacer y que tenemos que trabajar con la base de datos porque muchas bases de datos que puedas tener no está debidamente clasificada y eso es pues básico, si no, no puedes hacerlo. Tendrías que mandar correos, automatizaciones para todos. Muy bien, bueno. Entonces, la otra es obviamente los diferentes flyers que tienes que hacer. Tienes que hacer flyers. Tienen que ser flyers pues profesionales, bien hechos por gente que se dedica a eso, no improvisar, que se vea bonito, ¿no? Y luego, aparte del flyer, entonces tienes lo que se le llama el trigger, tienes que definir los triggers para ver cómo se va a ir detonando. Entonces, fijas, esos son los elementos que podemos contemplar en una automatización. Muy bien, seguimos entonces. Creo que vamos a muy buen tiempo. ¿Qué hicimos para lograrlo? Este es el contexto del cómo y el ejemplo de cómo se puede, cómo es como cambiar el chip, como les decía, y tener muy claro algunos conceptos y cambiar el chip con respecto a mi de lista de contactos a audiencia y que sí tengo que hacer un trabajo específico para poder tener mi audiencia y esa finalmente la voy a poder, que sería un gran activo y esa después la voy a poder monetizar a través de ventas, dependiendo de cómo yo vaya siendo eficiente en mi estrategia para hacerlo. Ok, ¿cómo lo hicimos esto? Bueno, nosotros hicimos una integración con MailChimp en tiempo real. Creo que muchos de ustedes conocen MailChimp. Los que no conozcan MailChimp, pues es una plataforma para envío de correos electrónicos. Y ahorita vamos a ver por qué lo elegimos. Decidimos no hacerlo nosotros, toda la plataforma esta de envíos de correos electrónicos masivos, porque realmente, para que verdaderamente sea muy monetizable, vamos a llamarlo así, que realmente tiene que ser una plataforma muy profesional. Y nunca le iba, o sea, no es que nunca, pero iba a costar muchísimo tiempo lograrlo. Entonces dijimos, no, tenemos que entregarle al cliente, al que va a hacer la campaña, la herramienta profesional. Entonces hicimos un estudio de varias empresas o plataformas, mejor dicho, que se dedican a este tema. Y bueno, nos encontramos a MailChimp y además que hace tiempo ya habíamos hecho una pequeña interfaz de MailChimp, algunos que ustedes ya
lo llegaron a utilizar o lo están utilizando, pero era alguna interfase muy pequeñita. Entonces ya teníamos una experiencia en el uso, en la integración de MailChimp, y por ciertas características que se analizaron, decidimos que era el adecuado y sobre eso hicimos la integración. ¿Cómo funciona la integración? Ahora, es importante comentarlos que esto es en tiempo real. ¿Esto qué significa? Si estamos hablando de una automatización, no es algo que tú tendrías que presionar un botón para que se haga algo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo doy de alta un contacto nuevo, automáticamente se va a ir a la audiencia de MailChimp por un sistema que tiene la plataforma de CRM Zeus y nos lo va a actualizar en la audiencia de MailChimp. Y obviamente una vez que tenemos en la audiencia de MailChimp, hay una serie de filtros y segmentos, que estos filtros y segmentos son los temas de las automatizaciones, y entonces se nos va a enviar las campañas de correos electrónicos. Bien, entonces tenemos una base de datos nosotros en Zeus, que es la que estamos trabajando el día al día, das de alto un contacto, modificas, conviertes de un prospecto a cliente, le cambias etiquetas como giro, tipo de cliente, etcétera. Hay cierta información que se va dando en la operación. Todo esto automáticamente se está integrando en la audiencia y automáticamente se van dando todos los disparadores. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Imagínate que tú das de alta a un prospecto y quieres que inmediatamente le llegue un correo electrónico de bienvenida o de gracias por estar interesado con nosotros. Bueno, pues eso, tú creas la automatización en MailChimp y entonces automáticamente Zeus le manda el contacto y MailChimp se encarga de mandarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es por eso que nosotros elegimos a MailChimp. Tiene muchísimas características, muchísimas estadísticas que te van a ayudar realmente a poder crecer con tu audiencia. Y sobre todo, como vamos a ver aquí, ¿por qué elegimos a MailChimp? Aquí vamos a ver. Bueno, me voy a adelantar a esto, que es, tiene las interfaces para las redes sociales y para otras cosas como SuperMonkey, que es para hacer encuestas, ¿sí? O Shopify, o hay una gran cantidad de interacciones que puede tener, entonces eso hace que pueda hacer todavía potencializar más tu audiencia que estás generando en la operación, me voy a regresar a esta lámina, en la operación con Zeus, porque cuando tú no tienes integrado tu CRM con la plataforma que estés usando, porque seguramente alguien de ustedes o muchos de ustedes está usando MailChimp, pero no lo tiene integrado con Zeus, entonces significa que tienes dos bases de datos, tienes la de MailChimp y tienes la de Zeus, y bueno, eso es un relajo, ya creo que es un relajo porque ya tienes que volver a exportar y volver a importar, entonces pues eso pierdes la oportunidad de muchas cosas y pues no estás automatizado, entonces al no estar automatizado, si ya la persona que lo hacía ya no tuvo tiempo, pues ya no lo hizo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el que tengamos, regresando al tema cuando tengamos integrado, pues nos da la posibilidad de poder ampliar nuestra base de datos a todo lo demás aplicación. Comentando sobre por qué lo elegimos, bueno, es el más popular. Hay mucha documentación disponible, es relativamente sencillo de usar y aquí relativamente sencillo de usar. Tiene muchas cosas que aprenderse, o sea, no es, bueno, es relativamente sencillo. De hecho, por eso vamos a dar cursos de MailChimp, cómo se hace la automatización, vamos a dar unos cursos que se van a dividir en 3 niveles, el nivel básico, el nivel básico, que es el tema de cómo armar una campaña simple, cómo hacer tu audiencia, etcétera. El nivel avanzado, que ya tiene que ver con un tema de cómo hacer las automatizaciones. Y vamos a tener otro nivel, que es el nivel 3, que es ya, vamos a ver cómo hacer este tema de las estrategias. Vamos a compartirles. Obviamente aquí hay mucha forma de hacerlo en esto. Nosotros, todos estos cursos, ya tenemos los cursos. Los vamos los hemos hecho a través de toda nuestra experiencia. De hecho, realmente nosotros nos hemos tardado más en liberarlo, no por lo que nos llevó tiempo en el código, en el software de Zeus, hacer todas las adecuaciones, sino por toda la curva de aprendizaje que nos llevó
lo que se puede hacer en MailChimp y lo que no se puede hacer. Porque bueno, aquí ahorita en la presentación, pues oye, padre, está bonito. Digo, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay ciertas cosas como todo que tiene sus, digamos, hay que saberle. Entonces, nosotros vamos a compartirle todos esos en los cursos para que ustedes no le batallen tanto a la hora de implementarlo, porque no nomás es tener Zeus, ahora tienen que hacerlo con MailChimp. Entonces, pero vale la pena. Pero de todas maneras, es relativamente sencillo de usar. Hay muchísima información en YouTube, muchísima información de cómo lo pueden hacer. Así es que también, si ya a partir de ahora quieren empezar a trabajarlo, adelante. Bueno, les da una cuenta gratis de 2,000 suscriptores. Esto puede ser bueno. Si ustedes hacen una, dependiendo de la estrategia que tengan, el tipo de clientes que son, entonces, si es una empresa que no tiene más de 2,000 clientes con prospectos y lo quieren usar simplemente para la fidelización o algo, pues tranquilamente van a poder hacerlo con su cuenta gratuita, porque obviamente MailChimp tiene un costo. Pero déjenme decirles, aquí, indistintamente del costo, el retorno de inversión vale muchísimo la pena, ¿eh? O sea, realmente vale mucho. Cuando se hacen las cosas bien, y ustedes saben, el retorno de inversión siempre es muy, muy, muy rentable. Entonces, en este caso, aunque después de 2,000 suscriptores va a tener un costo, créanme que su dinero va a estar muy bien invertido. Y desgraciadamente yo no llevo nada de comisión aquí en MailChimp, pero bueno, lo único que ganamos es con la venta de las licencias, pero realmente van a tener una muy buena inversión, muy buena retorno de inversión. Y bueno, lo que ya habíamos comentado de las integraciones. Ok, entrando ya un poco a cómo, dentro de cómo lo hicimos, ya el cómo funciona, ¿no? Para que los que ya tienen Zeus, pues ya puedan empezar a trabajarlo. O los que no tienen, pues se den una idea del cómo van a poder trabajarlo con CRM Zeus y por qué la importancia de estar integrado en CRM Zeus. Ya se los había comentado hace un momento. Ustedes imagínense, algunos de ustedes tal vez lo están haciendo, tienen un sistema, a lo mejor no tienen Zeus y tienen MailChimp. Vamos a pensar en el mejor de los casos tienen MailChimp o cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces tienen base de datos separada. Entonces todo lo que haces automáticamente acá en tu sistema administrativo, si es que no tienes Zeus, pues bueno, tienes que exportar, importar, clasificar, marcar y poner en la automatización. De hecho, hay una cosa, por ejemplo, que prácticamente no puedes hacer si no tienes Zeus. Por ejemplo, si tú tienes un prospecto y se convierte a cliente, entonces tiene que quitarse de la automación de prospectos y tiene que irse a una automatización de cliente. Eso no lo puedes hacer manualmente, sería totalmente muchísimo trabajo. Entonces, hay muchas cosas que el hecho de que esté la base de datos de cliente se va a generar desde CRM Zeus. Eso es muy importante. Todo se genera desde CRM Zeus. Sincroniza base en tiempo real, que era lo que estaba comentando, crear la automación en MailChimp. Hay que crear la automación en MailChimp, definir los segmentos meta según el objetivo y perfil de cada contacto. Eso es importante. Ustedes tienen una base de datos. Ahorita les voy a mencionar qué son los datos que se tienen que actualizar en esta primera entrega. MailChimp tiene mucho que dar. Bueno, más bien, no MailChimp, sino la estrategia de nosotros. Tenemos mucho que dar. Y ahorita solamente vamos a poner ciertos datos, te los voy a explicar, para poder identificar el perfil a través de ciertos campos, ¿ok? Aquí está, miren. ¿Cómo es esto base de datos de clientes o prospectos que deben ser remesas? Bueno, para poder hacer una buena integración, porque también hay cosas que pasan cuando tú mandas correos electrónicos. Les voy a poner un ejemplo. Se rebota la cuenta, está mal escrita. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que saber que esa cuenta se rebotó, pero tienes que modificarla, borrarla, cambiarla, preguntarle, actualizarla. O sea, tienes que hacer algo con respecto a eso. Cuando tú no lo tienes integrado a CRM Zeus, entonces pues se queda ya en tu sistema de correos electrónicos, allá olvidado, no le haces nada, porque implica poner una persona que haga todo eso. Entonces, cuando tú ahora, desde ahora, tú das de alta una cuenta de correo electrónico en Zeus, tú ya, va a tener unos estatus, activa, baja, rebotada o se dio de baja. Es decir, tú en Zeus vas a saber qué fue lo que pasó arriba. Digamos arriba, ya en tu audiencia de MailChimp para que se esté mandando. Entonces, eso es muy importante.
Porque como te digo, una cosa es una rebotada, pero también si se dio de baja de tu audiencia, tienes que saber qué pasó, por si les vas a llamar o vas a hacer algo, entonces tú aquí vas a poder verlo, ¿no? Otra cosa que se hizo dentro de la base de datos de Zeus para poder hacer esta integración es esto que se llama usar en marketing. Tú puedes tener un contacto que tiene 3 cuentas de correo electrónico. Por ejemplo, este contacto aquí tiene 2 cuentas de correo, pero puede tener 3 cuentas, ¿no? Pero no todas las va a usar para marketing. Entonces tú le puedes decir, solamente esta cuenta úsame para marketing. Las demás no se las vas a mandar. Esto es muy importante porque tú en una empresa puedes tener 5 contactos, ¿sí? Entonces, en esta empresa que tienes 5 contactos, tal vez solamente quieres mandarle las campañas a un solo contacto. Entonces, imagínate, si tienes 5 contactos y cada uno, digamos, tiene 5 correos, pues ya son 5 cuentas que se van a ir a MailChimp. Y como MailChimp te cobra por contacto, pues no tiene caso que se los mandes a todas, ¿no? Entonces, eso hace que tú puedas eficientar el tipo de plan que vas a manejar. O para qué quieres manejar a mandarle las cuentas de correos a todos si solamente quieres mandárselo al dueño, por ejemplo. Entonces, este tipo de usar el marketing, pues te va a servir. Entonces, hicimos este cambio. Una nueva administración por cuenta de correo electrónico, que es la que se está enviando. Esto fue un cambio que hicimos. Muy bien. ¿Qué fue lo que nosotros en esta primera entrega de los campos que estamos sincronizando en tiempo real a MailChimp? Aquí son 9. Empezamos con 9. Ya estamos trabajando sobre la segunda entrega. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita quisimos dar la segunda entrega. Creo que esto sería suficiente para que empiecen a implementar en lo que nosotros vamos a ir entregando por bloques de datos que se van a integrar a MailChimp para que de ahí hagas tu automatización. Pero créanme, estos bien trabajados es tremendo. Bueno, primero cliente o prospecto. O sea, el sistema va a estar mandándole a MailChimp si el cliente es un cliente o prospecto, ¿no? Ya sabes que en Zeus tienes un botón para convertir a cliente. Cuando se convierte a cliente, entonces tú puedes armar automatización para decirle bienvenido como cliente o gracias por comprar como cliente, ¿no? Porque aquí hay una acción que se convirtió. Obviamente el nombre del contacto, la cuenta de correo electrónico, la calificación. A los que ya conocen Zeus, pues la calificación puede usarla para muchos. Es un dato que puede perfilarte muy bien a tu cliente, tipo de cliente, giro, origen, zona, vendedor. Entonces, estos campos son los que están allí y sobre ellos son los que tú vas a poder crear la automatización. ¿Cuál es la siguiente entrega? ¿De acuerdo? Bueno, antes de comentarles cuál va a ser la siguiente entrega, entonces, ¿qué tienes que hacer ahorita para todos los que ustedes ya quieren empezar a trabajar? Pues obviamente a replantear muy bien este tema de calificación tipo gira, origen y vendedor. Yo aquí les sugiero que es muy importante que piensen qué tipo de estrategia van a hacer, a quiénes van a empezar a trabajar, porque a lo mejor tienen una base de datos muy extensa, si se ponen a depurarla, pues se pueden tardar mucho. Entonces tienen que hacer un segmento muy específico, tal vez sobre, si van a trabajar sobre clientes que no les han comprado, por ejemplo, clientes perdidos, puede ser una opción, pero entonces van a tener que hacer calificación como cliente perdido. Entonces van a hacer una campaña específicamente sobre eso. Yo sugiero que te desarrollen 1 o 2 campañas a lo mucho por el trabajo que viene sobre este tema de la calificación y sobre todo el trabajo que viene para crear todo el tema de correos electrónicos y de la estrategia de seguimiento. Entonces aquí una de las cosas que yo sugiero es que digan, bueno, vamos a trabajar sobre todo los clientes perdidos. Ok, pues entonces haces esa estrategia y empiezas a marcar en el sistema el perfil para que puedas hacer la automatización, ¿no? O los clientes VIP, etcétera. Yo creo que aquí hay que pensarle exactamente cuál es el objetivo de lo que tú quieres lograr a través de esto. Porque si lo piensas que quieres lograr hacer todo, sí es mucho trabajo y al final del camino corres el riesgo de no hacerlo. O hacer unas encuestas para empezar. Quieres tener una evaluación de cuál es la percepción que tienes,
pues bueno, haz una automatización de encuestas, también puedes hacerlo, ¿no? O quieres empezar una automatización de contenidos, ¿de acuerdo? Para, si tú le mandas información para qué sirve tu producto, pues eso puede hacer que el cliente se interese más y va a depender también del tipo del cliente. Por ejemplo, si tú vas a hacer una campaña de contenidos, pues puedes hacer una campaña de contenidos para los que son clientes y puedes hacer una campaña de contenidos para los que son prospectos. Entonces, hay mucha forma de poder sacarle jugo a esta información. Créame, yo también cuando vi dije, tan poquitos tenemos, pero no, o sea, son pocos campos, pero en realidad son muy, muy, muy poderosos y muy eficientes cuando lo sabes usar y combinar muy bien en una estrategia. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente entrega que vamos a hacer? Para que ya estén preparados y vayan viendo. Y que es un tema aquí, que es todo el tema. Ustedes saben que nosotros en Zeus tenemos para talleres, para cualquier tipo de taller. Entonces vamos a sincronizar la información de los recursos para próximos servicios, para encuestas de servicios, para muchas cosas que vamos a servir. Entonces, esa es la siguiente entrega que vamos a tener. Espérenla muy pronto y bueno, vamos a seguir avanzando. Obviamente aquí, si alguien necesita algún campo específico para hacer una campaña y no se tiene, pues como ustedes ya lo saben, simplemente nos buscan, nos plantean el requerimiento y lo podemos ir haciendo. Esto es algo que tiene para mucho, mucho, mucho que dar. ¿De acuerdo? Muy bien.